Vamos aquí. Bien. Más adelante, ahorita podemos estar así con la pantalla apagada también por la red. Y pues más adelante pues abrimos ya igual la imagen para tomar una captura y mandársela al ingeniero allá a Aeropacífico, ¿vale? Ok. Mientras así podemos estar. Bien, pues el día de ayer vimos la intro de lo que viene siendo la aerodinámica y más temas o puntos que nos llevan a lo que viene siendo este tipo de, esta materia y el desarrollo que tuvo para llegar prácticamente a, al desarrollo del estudio de la misma. En ese momento, pues vamos a ver lo que es la aerodinámica como definición. Voy a poner aquí en pantalla. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, Ok, bien. sí, está escribiendo aerodinámica. Aerodinámica. Ok, perfecto. Eso es. Entonces, pues vamos a ver lo que es la aerodinámica. Como yo les dije el día de ayer, la aerodinámica no solamente se va a basar en el estudio del vuelo de las aeronaves, sino también en otras áreas de conocimiento para que los cuerpos que están expuestos en el aire, pues puedan eh, estar ahí sin generar alguna fuerza, algún momento, alguna resistencia al paso del aire, al flujo del viento. Y esto es porque todo cuerpo, nosotros mismos, al estar moviéndonos en el aire, generamos fuerzas, reacciones que puedan afectar en bien o en mal al desplazamiento de uno mismo o de los cuerpos. Siempre que un cuerpo se desplaza en el fluido, pues genera estas fuerzas, como pueden ser fuerzas de levantamiento para que se sustente una aeronave, como pueden ser fuerzas que lo frenan más en su movimiento. Entonces, la aerodinámica estudia pues prácticamente el movimiento de los cuerpos. El movimiento de los cuerpos que están inmersos en el fluido aire, ya así como las fuerzas o reacciones que aparecen por el movimiento de este. Más adelante digo la definición de manera correcta. Ahorita vamos a desglosar lo que es la palabra aerodinámica para ir viendo la raíz de esta. La palabra aerodinámica proviene pues de dos raíces, lo que es aero y lo que viene siendo dinámica. Aero va a ser o se va a referir a lo que viene siendo aire. ¿Mm? Eh, Tenemos fluidos. Los fluidos vienen siendo el estado de la materia gaseoso y el estado de la materia líquido. O sea, el aire para nosotros es un fluido, así como el agua también es un fluido. El aire a lo que nos referimos viene siendo el aire atmosférico. Los aviones, los helicópteros, nosotros mismos, los cuerpos, el estudio de la aerodinámica se basa en aquellos cuerpos que se mueven en la atmósfera. Entonces, de ahí viene el término aero. Aero significa aire. Y el aire atmosférico está formado por los siguientes elementos: nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros gases. Y pues vamos a ponerlos aquí en forma de lista, así en viñetas, y lo voy a hacer magnífico. Esos son. Cada uno de estos tiene un porcentaje en la atmósfera.
Así lo ponemos. Y está. Por ejemplo, el nitrógeno tiene una concentración en la atmósfera del 78%. El oxígeno tiene una concentración de 21%. El CO2 de 0.9%. Y los demás gases, los otros gases, que en estos pues están los gases nobles y hay unos que no son tan nobles. Cuando hablamos de los gases nobles es que son gases más que nada inertes, como el helio, como el plutón, como el xenón, y hay otros que no son, como el metano, es un resultado de la descomposición de materia orgánica. Ese sería el metano. En este caso no es noble porque tiende a ser volátil, o sea, a quemarse, a explotar. Por eso no se llama noble. Los gases tienen una concentración del 0.1%. Entonces, esas serían las concentraciones totales. Aquí lo voy a poner así. Esa sería. Nitrógeno, entonces tenemos a 78%, oxígeno 21%, dióxido de carbono 0.9% y los otros gases tienen una concentración en la atmósfera de 0.1%. Toda estas cantidades de gases que forman el aire son ideales, es para el aire seco. Si se dan cuenta, no hablo para nada, no pongo en porcentaje para nada a lo que viene siendo el agua. Y es porque es un estudio ideal. Si fuera un estudio real, entonces debiese tener un porcentaje el agua. Y yo digo debiese porque también es algo muy, eh, muy adverso, muy volátil, muy cambiante, sería la palabra correcta, la humedad en el aire. La humedad en el aire varía dependiendo de las condiciones que hay en cierto momento. En cierto momento, si hablamos en el transcurso de un día. En este caso, por ejemplo, el día de hoy, ahorita en el amanecer, no es la misma concentración de agua que tiene la atmósfera que lo vaya a tener no sé, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde va a tener otra concentración, como puede ser más o como puede ser menos. En el lugar en donde ustedes están tomando ahorita la sesión, la clase, de igual manera aparece esto. Tal vez en su casa ahorita pues tienen ventanas cerradas, puertas cerradas, tal vez en la zona donde viven llovió el día de ayer o no llovió, y eso nos va a dar una concentración diferente de agua. También va a depender mucho de la temperatura, por lo que viene siendo la evaporación o saturación. En ese lugar, por ejemplo, podemos poner una situación como Monterrey hace algunos meses, pues Monterrey tenía una sequía enorme, tenía casi todo el año de que no llovía, entonces no había humedad en el aire, entre comillas. Lo que pasa es que la humedad para que aparezca en el aire debe de haber una cierta cantidad de temperatura en disminución, lo que se llama el punto de rocío. Tal vez ahorita todas las palabras que estoy diciendo son algo confusas, pero imagínense que ustedes están en este momento ahí en su habitación, en su sala, donde estén tomando lo que viene siendo esta sesión. Y tienen ustedes un mini split, un aparato
que nos va a dar aire acondicionado, baja la temperatura. Si en ese momento está hermético el lugar donde están y tienen el mini split, y ponen una temperatura muy baja en el mini split, vamos a decir unos menos 3 grados centígrados, entonces lo que está pasando ahí o lo que va a pasar en el lugar donde están es que la temperatura ambiente va a disminuir a lo que son 3 grados bajo cero. Tal vez a esos 3 grados bajo cero sea el punto correcto para que aparezca la humedad. Así es la humedad. Fíjense que en esto de la aviación hay una carrera, hay un curso también que se llama meteorólogo aeronáutico. Y en la meteorología nosotros lo que observamos es que hay muchos tipos de temperatura. Ustedes lo observarán en el pronóstico del tiempo que puedan observar o escuchar en radio y televisión, que de pronto nos dicen, pues hay una temperatura máxima en la Ciudad de México de 28 grados centígrados y una temperatura mínima de 15. ¿Cómo es eso que la temperatura máxima y la temperatura mínima? Bueno, las temperaturas mínimas siempre se presentan y se dice que se van a presentar en el amanecer. En este caso, pues a las entre 6:30, 7 de la mañana, es la temperatura mínima que tiene la ciudad. Y una temperatura máxima es alrededor de las 2, 3 hasta las 4 de la tarde. Ese sería el punto en donde se aparecería la temperatura máxima. Entonces, tenemos dos tipos de temperatura. Pero hay otras temperaturas. Hay una temperatura que se llama la temperatura del punto de Rossi. No sé si alguno de ustedes la habrá escuchado alguna vez, No. ¿no? ¿No es el famoso sereno cuando cae humedad? Ándale, es eso. Ese es el sereno. Ah, muchos lo llaman así en el lenguaje o palabras coloquiales de lo que es nosotros como cultura mexicana, el sereno. El sereno es la temperatura del punto de rocío, cuando aparecen gotas en los cofres de los autos, en las plantas, no sé, en alguna superficie que se quedó afuera de casa, ¿no? Y en el amanecer, pues vamos a tener esas superficies con gotitas de agua. Bueno, la temperatura a la cual se forman esas gotitas de agua o rocío en las mañanas, esa temperatura se llama la temperatura del punto de rocío. El sereno, es eso. Entonces, esa temperatura es muy especial. ¿Por qué decimos que es la temperatura a la cual aparece? Que es la temperatura mínima abajo de la mínima. O sea, si la temperatura mínima de un lugar, vamos a decir que aquí en la Ciudad de México, hoy, el día de hoy fue de 15 grados centígrados en el amanecer, hay una temperatura todavía más baja, y esa temperatura más baja es la del punto de rocío. Cuando la temperatura ambiente baja a la temperatura del punto de rocío, que no siempre es la misma, es cuando aparecen gotas de agua. Entonces imagínense que en Monterrey pues, la temperatura unos 35 grados centígrados y no llueve, es que no baja la temperatura tenía que bajar a tal grado que aparezca el sereno, que aparezcan las gotas de agua. Entonces, la humedad es muy rara para entenderlo en la atmósfera. En este momento a lo mejor ustedes sienten fresco, sienten frío, o a lo mejor sienten humedad. Pero si tuviéramos un aparato que nos descendiera la humedad, pero en la temperatura ambiente, a grados muy bajos, abajo de la temperatura mínima que tuvimos o que tenemos en ese día, aparecen gotas de agua. ¿Qué es lo que aparecería en el lugar donde ustedes se encuentran? Aparecería una niebla. Entonces se baja la temperatura y va a llegar a un punto en donde, ¡pum!, aparece una niebla dentro de su habitación. Y en ese momento estamos diciendo que el aire está saturado de agua. Entonces, no se pone, no sabemos qué porcentaje realmente tiene el agua en la atmósfera, porque un día puede tener un 100% de humedad relativa a la atmósfera, como otro día puede tener un 0%,
y eso va a depender mucho de la condición, va a depender mucho de la temperatura, va a depender mucho del lugar. No es lo mismo la humedad que hay en un bosque, que hay aquí en la Ciudad de México, que hay en los polos, que hay en el mar, no en la playa, sino en el mar. Entonces, la temperatura va a estar variando dependiendo de la condición donde estemos y por obvia razón, la humedad va a estar dependiendo de esa temperatura. ¿Ok? Entonces, por eso, aquí lo que yo pongo en pantalla, eso que quiero que lo apunten, a lo mejor ya lo apuntaron, eso viene siendo el aire, la composición del aire seco, para que pongan una nota, no es aire húmedo, porque la humedad entonces nos cambiaría aquí todos los porcentajes y sería un error poner que la humedad en el aire tiene un 2, un 3, un 100, un 50% en el mismo, ¿no? Entonces, por eso no se pone. ¿Hasta ahí alguna duda del aire y la composición? No, Inge, ninguna. Ok, perfecto. Bueno, entonces vayan apuntándolo. Mientras denme 30 segundos para ir a conectar esta computadora, porque también ya se le está acabando la batería. Permítanme. Pues sí, nadie la saca. Ay, ¿qué tienes contra ella, no? Todo piensa, de seguro hasta la pregunta. Listo, ya está mi máquina. Bien, ahora sí. El aire, la composición que tenemos aquí del aire es la atmósfera. ¿Mm? La atmósfera es una mezcla de gases que viene siendo la capa gaseosa, lo decimos de esa manera, que cubre a la Tierra. Eso es la atmósfera. La atmósfera, pues, tiene muchísimos años ya en la Tierra. La formación de la Tierra eh, hizo, eh, pasaron años, cuando la Tierra se empezó a enfriar, todas las emanaciones que ella tenía de aquellos volcanes antiguos, empezó a surgir de ello metano, nitrógeno, muchos otros gases, inclusive lo que viene siendo el oxígeno, que empezaron a, a rodear lo que viene siendo la Tierra. Estos gases no se fueron de la Tierra por la atracción de la gravedad y tampoco se pudieron ir porque la Tierra, al ser un núcleo, al tener un núcleo caliente hirviendo de hierro, este hierro
forma magnetismo, entonces empezó a formar un campo magnético. Ese campo magnético es el escudo de la atmósfera, de tal manera que la gravedad y el escudo, que es el campo magnético, impidieron de una manera que esos gases no se fueran al espacio y se quedaran rodeando a lo que viene siendo el planeta. A lo largo de los años, lo que viene siendo el planeta Tierra se fue enfriando y dio pie a que tanto gas generaran una presión bastante grande y de una manera correcta para que el agua que empezó a aparecer por la mezcla del oxígeno con el hidrógeno que había en ese planeta antiguo, hizo que el agua pudiese existir en la Tierra de forma líquida. Uno a lo mejor no se asombra de las maravillas que viene siendo el planeta Tierra, ¿no? Muchos dicen, bueno, pues el planeta, aquí vivimos, y lo vemos como un ente que va a estar para siempre o que siempre estuvo. Realmente para la vida del ser humano, pues nosotros realmente aquí en el planeta Tierra no tenemos nada de tiempo. Han habido especies que han tenido más tiempos viviendo en la Tierra. Nosotros realmente somos nuevos en el planeta Tierra y a lo mejor muchas de las personas no entienden la complejidad del planeta Tierra. Una de las complejidades del planeta Tierra es eso, que tiene una presión atmosférica a la cual el agua puede estar en sus tres estados al mismo tiempo. Puede estar sólida, puede estar gaseosa y puede estar líquida. Lo que es muy difícil en los planetas. Por ejemplo, Marte tiene una atmósfera, pero Marte no tiene ya un campo magnético, se enfrió su campo magnético y al enfriarse el campo magnético, pues los gases empezaron a escapar hacia el espacio, generando una muy baja presión. Entonces la presión es baja, la atmósfera está fría, pero como está baja la presión, esa presión no es la adecuada para mantener el agua en estado líquido. Puede estar en estado sólido, como viene siendo hielo, porque el Marte tiene hielo, pero no puede estar en estado líquido. Puede estar nada más en estado sólido y en estado gaseoso. Entonces, imagínense un hielo de agua que se empieza a derretir, pero nunca llega a ser líquido. Directamente del hielo, el sólido, se va al gaseoso. Así son muchos elementos. Bueno, el agua se derrite y se hace líquida y para que se haga gaseoso, pues se tiene que calentar. Esa es la maravilla que tiene la atmósfera, ¿ah? En la cual se tiene en sus tres estados. Y gracias a eso, pues tenemos esta atmósfera que ha durado muchos años hasta que el campo magnético de la Tierra desaparezca, entonces en ese momento, pues estamos ya en el final de la atmósfera. En ese momento, pues tenemos esta composición, esa presión que tiene la atmósfera, nos va a ayudar mucho para el desenvolvimiento de las máquinas que puedan volar, así como lo hacen los insectos y lo hacen las, las aves. Entonces, es muy importante para nosotros la atmósfera. La atmósfera está compuesta de capas. Las capas de la atmósfera, desde la más baja hasta la más alta, son las siguientes. Entonces aquí yo pongo capas. Capas de la atmósfera. Estas capas de la atmósfera son troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera, exósfera. Y no es una capa, pero la voy a poner porque es el escudo, digamos que es el cascarón de la atmósfera, se llama magnetosfera. Estas serían entonces las capas de la atmósfera. ¿Mm? Troposfera,
estratosfera, mesósfera, ionosfera, exósfera y magnetosfera. A la ionosfera también le llaman termósfera. Termósfera. La pueden encontrar como ionosfera o como termósfera. Ya va a depender del área, va a depender de la ciencia que lo estudie. Hay ciencias de la Tierra, las ciencias de la Tierra son la biología, la geología, la meteorología, la climatología, la astronomía, la vulcanología. Entonces, todas esas son ciencias de la Tierra. Entonces, entre todas esas ciencias de la Tierra se estudian lo que vienen siendo las capas de la atmósfera y en algunas el término no es ionosfera, el término es termósfera. Aunque son varias capas de la atmósfera, no crean que tienen un tamaño enorme. Si a la Tierra la vemos como una naranja, pues prácticamente la cáscara de la naranja sería la atmósfera. Y eso que ya sería muy exagerado el tamaño de la cáscara. Tendría que ser una cáscara muy delgadita para decir entonces que esto es la atmósfera. Realmente, a nivel planetario, pues la atmósfera es muy delgada. A nuestro nivel, pues la atmósfera es enorme. Tenemos el cielo. Y esto pues va a estar dividido en capas. Ahora, ¿por qué está dividido en capas? La atmósfera va a estar, va a tener una división de acuerdo a una característica termodinámica. Esto es que cada una de estas capas que yo puse aquí en pantalla tienen una característica de temperatura, de presión y de humedad diferente a la otra. La primera capa de la atmósfera, la más baja, es la troposfera. Bueno, la troposfera lo que tiene es que es húmeda, es una capa turbulenta, si ustedes lo quieren apuntar ahí, lo voy a poner aquí yo en un lado, también en forma de viñeta más pequeña. Es húmeda. Permítanme. Es húmeda. ¿Qué más tiene? Es turbulenta. Tiene un espesor, o sea, tamaño, de aproximadamente, vamos a ponerlo entre 8 y 13 kilómetros. Estamos hablando kilómetros desde el nivel del mar, en el polo y en el Ecuador. En los polos tienen unos 8 kilómetros de espesor, porque es una zona fría. Y en el Ecuador, como es una zona más caliente, pues está más ancha. Entonces, podemos decirlo ahí, entre 8 y 13 kilómetros de espesor. Húmeda turbulenta, tiene o contiene lo voy a repetir otra vez, es húmeda, contiene el 90% de la humedad relativa del aire, o sea que las demás capas, pues ya les quitó todo. Es la que tiene más agua. Las demás tienen un porcentaje más disminuido. Entonces, toda el agua atmosférica se encuentra en la troposfera. Y por lo mismo, como esta tiene el 90% de la humedad del aire, de toda la atmósfera, entonces tiene aproximadamente un 90, vamos a ponerle un 95% de todos los fenómenos atmosféricos. Quiere decir que la lluvia, la llovizna, el granizo, las nubes, todos los fenómenos, los arcoíris, todos los fenómenos que ustedes conozcan, están en la troposfera. Las demás capas de la atmósfera no contienen estos tipos de fenómenos. Hay unas,
como viene siendo la ionosfera, en la cual existen unas nubes, se llaman nubes luminiscentes. Luminiscentes. Las nubes luminiscentes son nubes que se ven en la noche. Tal vez ustedes digan, sí, sí he visto alguna. Lo dudo, porque las nubes luminiscentes se ven en lugares que no hay luz alrededor. Y aquí en la Ciudad de México tenemos mucha luz. Solamente que vayan a un pueblo, pero un pueblo que no tenga luz. Pues ya es muy raro ver una nube luminiscente. Tendrían que estar, digamos, en un barco, en alta mar, en donde pues, prácticamente la única luz que tienen es las del barco. Y que estén alejados mucho de la costa, o que estén en el polo norte o en el polo sur. El problema es que estando en el polo norte y en el polo sur van a haber otro fenómeno que va a opacar a las nubes luminiscentes. Esto es, si ustedes se encuentran en el polo norte o en el polo sur, van a ver las auroras boreales. Las auroras boreales se encuentran también en la ionosfera. Entonces, esos serían los otros fenómenos. Ya lo demás ya no hay. Cuando uno vuela y en vuelos largos, vamos a decir, vuelos de aquí de la Ciudad de México a Francia, el avión tiene que volar arriba de la troposfera. La troposfera es la primera capa, pero como es una capa turbulenta, los aviones no pueden volar aquí, aunque sí vuelan aquí. O sea, si hay un vuelo de aquí de México a Jalisco, a Guadalajara, pues está tan cerca que pues tiene que volar por la troposfera. Pero si se va más lejos, entonces al avión le da más oportunidad esa distancia de subir más alto, atravesar la troposfera y llegar a la estratosfera y volar ahí. Pues en la estratosfera no hay nubes. En la estratosfera ya no vamos a tener nubes, no vamos a tener esa humedad que tiene la troposfera, tal motivo es un vuelo mucho más agradable. Si volamos en la troposfera, pues no lo va a hacer, porque tenemos humedad, pero además de la humedad, tenemos que esta se congela por otro de los elementos que tiene la troposfera, tiene un gradiente térmico. Es un gradiente térmico que es de 0.0063 grados centígrados por cada metro. Esto se refiere a lo siguiente, este valor. Quiere decir que cuando uno sube en la troposfera, desde el nivel del mar, donde están ustedes ahorita viviendo, hasta los aproximadamente, vamos a poner un promedio, entre 8 y 13, unos 11 kilómetros, que es lo que está la troposfera, la temperatura empieza a disminuir por cada metro que subamos 0.0063 grados centígrados. O sea que si alguno de ustedes, no sé, por ejemplo, Cristian, estás en el mar, imagínate que estás en Acapulco. En ese momento, la temperatura en Acapulco son, vamos a decir que está fresco porque ya la temporada lo da, unos 30 grados, aún así es caliente hacia nosotros aquí en la Ciudad de México. Entonces tú estás en el mar, en Acapulco, 30 grados a nivel del mar, pero, y tienes un termómetro, ¿no? Y el termómetro desde el nivel del mar lo subes 1 metro sobre ti, entonces la temperatura disminuye 0.0063 grados centígrados, que tal vez dirán, pues es muy poquito, o sea, no se percibe, no lo percibimos ahí. Pero si tenemos que la troposfera tiene un espesor entre 8 y 13 kilómetros, o sea, son 13,000 metros, entonces si ustedes empiezan a multiplicar el 0.0063 por, no sé, 10,000 metros, que son 10 kilómetros, entonces van a ver una disminución bastante grande. La temperatura entonces va disminuyendo por cada metro hasta el punto superior de la troposfera
con 0.0063 grados centígrados por cada metro. Subamos. Eso hace que si un cuerpo o un avión o una aeronave se encuentra ya volando a unos 9 kilómetros de altitud, o sea, 9,000 metros, entonces tengamos una temperatura bastante fría allá. Es muy fácil hacer el cálculo, simplemente ustedes multipliquen 0.0063 por los metros que van a subir, en ese caso, pues los kilómetros conviértanlos a metros, y la temperatura que les dé, el valor que les dé, se lo restan a la temperatura que hay en el suelo, o sea, a nivel del terreno o a nivel del mar. Se lo restan y ustedes ya les va a dar un número bastante bajo de temperatura en el cual nosotros, si medimos la temperatura en un promedio, ya a los 13 kilómetros de altitud en la troposfera, pues tenemos una temperatura pues más baja de 50 grados centígrados, o sea, 50 bajo cero, muy frío. Si esta es fría y es la más turbulenta, la estratosfera, pues debiese ser una fría también, pero aquí es donde cambian las capas, por eso aparecen ese tipo de capas. Como la troposfera tiene humedad, es turbulenta, contiene el 90% de la humedad del aire, tiene alrededor del 95% de todos los fenómenos atmosféricos y tiene un gradiente de este valor, entonces lo que va a pasar con la siguiente capa, que es también muy importante para el estudio de la aerodinámica, es que esta capa es seca, es eh, no es turbulenta, o sea, es prácticamente estable. Además de ser seca, de ser estable, lo que tiene esta capa es que no tiene fenómenos. No tiene fenómenos, es seca, estable, pero además es fría. Tiene un espesor alrededor de 40 kilómetros. Muy grande ya esta capa. Y pues prácticamente ahí está. Si es seca, pues no tenemos los fenómenos atmosféricos. Es estable, no tenemos turbulencia. Es fría, no hay calor. Si ya la otra al final es fría, esta también es fría. Pero solamente es fría en prácticamente el primer tercio. Porque pasando el primer tercio, los siguientes, dividiendo esta capa de la atmósfera en tres, los siguientes empieza a aumentar la temperatura. O sea que el gradiente térmico en el primer tercio no existe. Esta capa no tiene gradiente. Si ustedes se encuentran a los 13 kilómetros y de ahí se mueven hasta los 20, 25 kilómetros hacia arriba, no hay gradiente, es la misma temperatura. Si ustedes están en una temperatura de menos 50 grados centígrados, subiendo, siguen siendo menos 50 grados centígrados. O sea, la estratosfera es así. Pero pasando el primer tercio, entonces sí tiene un gradiente, pero el gradiente térmico de temperatura que tiene la estratosfera ahora se calienta. Entonces se empieza a calentar. Se empieza a calentar hasta un punto en donde empieza la siguiente capa, la mesósfera. Y la mesósfera se empieza a enfriar hasta donde dé. Y el final de la mesósfera tenemos a la ionosfera. Y en la ionosfera, ahora es lo contrario, se empieza a calentar. Tanto es el calentamiento de la ionosfera que es el punto donde cuando cae un asteroide a la atmósfera, entra a la atmósfera, en la ionosfera es el punto donde se quema. Todo lo que es basura satelital, basura que está ahí arriba, ¿no? De satélites que han servido a nosotros como personas en un pasado y que siguen ahí
girando alrededor de la Tierra en una órbita y de pronto se llegan a caer por ser atraídos por la gravedad de la Tierra, en la ionosfera se queman. Las estrellas fugaces, todo se quema ahí, los transportadores espaciales cuando descendían se empiezan a incendiar en la ionosfera, porque la ionosfera es caliente. Luego en la exósfera se empieza a enfriar y de ahí al infinito, ¿no? Ya es fría, ya es el final, ya es la última capa. Así que cada capa tiene características especiales. Yo ahorita dentro de estas características, las únicas que voy a colocar aquí, que puse ahorita en pantalla, pues solamente son hacia la estratosfera y la troposfera. ¿Por qué razón? Porque estas son las capas más importantes en la meteorología aeronáutica y también para la aerodinámica, porque los aviones no pueden volar arriba de esto. Y eso que aquí, aunque la estratosfera tenga 40 kilómetros, los aviones no vuelan aquí, porque como les digo, si los aviones volasen arriba del primer tercio de la estratosfera, la temperatura es caliente, se quemarían, o sea, también es caliente, no tanto como la ionosfera, pero ya no, va a ser un ambiente muy caliente, entonces ahí ya no. Realmente los aviones comerciales y también los militares, porque están por ahí, que muchas personas creen que son tan especiales que a lo mejor se mueven hasta en la ionosfera, no. Todos los aviones, tanto militares como comerciales, como civiles, se mueven en la estratosfera, máximo, arriba de esto, si la troposfera lo máximo son 13, pues vamos a estar hablando de unos 15 kilómetros, ya no más. O sea, otros 2 kilómetros simplemente en la estratosfera. Arriba de eso ya no pueden volar. Y no pueden volar por una razón, el aire. El aire se vuelve enrarecido. O sea, la cantidad de oxígeno que hay allá arriba en la estratosfera y las demás capas está disminuido. Y el oxígeno lo necesitamos no solamente para respirar, sino para que funcione un motor. Si no hay oxígeno, los motores no funcionan. Entonces ya no tenemos esa capacidad. El aire está enrarecido, entonces los aviones no pueden volar. Además de que está enrarecido, entre más subamos en la atmósfera, la presión atmosférica disminuye. Si la presión atmosférica disminuye, quiere decir que la cantidad de aire, no de oxígeno, de aire en su conjunto, estos porcentajes, la cantidad por volumen, se ve disminuido. ¿A qué me refiero con que se ve disminuido? Vamos a poner aquí, por ejemplo, insertar unos dibujos, unas formas, unos círculos. Lo que tiene las moléculas del aire en la troposfera es que estas moléculas, sí, les voy a hacer el tamaño, permítanme, más chica. Ahí está. Estas moléculas están juntas. Entre más bajo estén o estemos en la atmósfera, digamos a nivel del mar, las moléculas del aire están juntas. Así. Vamos a ponerlo así. Son moléculas, están juntas. Pero, si empezamos a subir en la atmósfera, estas moléculas se empiezan a separar. Quiere decir que hay menos cantidad de estas por unidad de volumen. Entonces están más separadas las moléculas. Y conforme vamos subiendo en la atmósfera, las moléculas se separan cada vez más. Entonces ya aquí por la exósfera, ionosfera o mesósfera, las moléculas ya están muy separadas. O sea, la separación entre ellas es tan grande que no hay una capacidad ni siquiera de motores o los propios pulmones de poder absorber la cantidad de aire adecuada para poder vivir o para poder hacer una combustión en un motor. Entonces ya no se puede. Necesitamos que haya aire y junto lo dice la definición de aerodinámica, aire. Si no hay aire,
no hay aerodinámica. Entonces la aerodinámica pues se da en la troposfera muy bien y se da de manera buena, no tan bien en la estratosfera, pero pues ahí podemos alcanzar velocidades muy elevadas en las cuales al ser tan rápido el avión, entonces puede aprovechar más cantidad de aire, aunque esté más separado que en la troposfera. Pero de ahí para arriba ya no se puede. Ya cuando no es pues útil un motor, cuando ya no es de manera, no se le puede sacar un aprovechamiento correcto, entonces pues ya no nos sirven los motores allá. Los motores deberían de tener un oxígeno propio. ¿Y qué pasa con las alas? Las alas también se hacen inservibles porque no hay tanto aire, y si no hay tanto aire no hay aerodinámica. Entonces, quitamos alas, ponemos motores que ya tengan un oxígeno que lo lleve desde la superficie terrestre y entonces en ese momento se convirtió en un cohete. Y cuando estamos hablando de cohetes, estamos hablando de la astronáutica, ya no de la aeronáutica. Entonces, hasta ahí se quedan los aviones. ¿Dudas de las dos capas? ¿Alguna pregunta que tengan, Cristian, Iván? No, Inge, todo bien. Igual, Inge, todo, todo bien por el momento. Ok, perfecto. Bien, bien, bien. Entonces vamos a ver otro punto. Permítanme. Vamos aquí. Déjenme hacer algo. Y mm, déjenme ver. Ok. Mm. Mm. Les ando buscando aquí un dato, pero ver, más voy a.